Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga este día. Una vez más es una bendición poder llegar hasta su casa a través de este medio. Extrañamos un montón vernos, estar en el edificio, estar juntos, pero bueno, esperamos que muy pronto. Muy bien, vamos a orar para comenzar esta mañana. Señor, este día estamos delante de ti, dándote gracias por lo que tú eres hacia nosotros. Oramos, Señor, que tú hoy nos des revelación, nos des sabiduría y podamos entender muy bien lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, Padre. Te amamos, te bendecimos y te damos gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, antes quiero, hermanos, dar gracias a Dios porque Él nos dirige y no nos ha dejado en esta prueba. Definitivamente en todo momento hemos podido ser dirigidos por Dios. Hemos podido ver la ruta trazada del Señor a través de la prueba y hemos podido caminar sobre esa ruta. Su misericordia es nueva cada mañana y todos somos beneficiarios de esa misericordia. Así que, hermanos, tenemos que estar sumamente agradecidos con Dios. Hemos estado atravesando un tiempo de prueba, un tiempo de cambio, un tiempo de acercamiento a Dios. Este tiempo, hermanos, debe de estar sirviendo para que podamos ver lo que no sirve y quitarlo, aquello, ¿verdad? Estar conscientes de cuáles son esas cosas que no sirven, quitarlas y aferrarnos a lo que sí sirve de verdad, lo cual es la palabra de Dios y el Señor Jesús, eso que está bien fundamentado sobre lo sólido. Obviamente el Señor Jesús es esa persona. Recordemos, hermanos, que estamos en un proceso de preparación. Es un proceso de preparación donde cada una de las cosas que vivimos, que experimentamos, cada una de las cosas que suceden a nuestro alrededor nos está preparando para eso que Dios está queriendo darnos en un tiempo en futuro. Recordemos que al principio estuvimos hablando de que Dios preparó un lugar de abundancia para cada uno de nosotros, así que necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos, entrenados, fuertes, en forma para esto que el Señor tiene para nosotros. Entonces es un tiempo, es un proceso de preparación, es un proceso de entrenamiento. En este proceso, hermanos, vamos a hacernos más fuertes, vamos a hacernos más inteligentes para poder manejar eso que Dios va a poner en nuestras manos, y lo necesitamos. Necesitamos ese entrenamiento, necesitamos ser más fuertes y más inteligentes para eso que Dios ha preparado para nosotros, eso que Dios quiere poner en nuestras manos. Podemos hablar de muchas cosas, muchos ejemplos quizás, pero definitivamente no podemos darle, y este es un ejemplo muy exagerado, pero no podemos darle un carro a un niño de 3 años, un carro grande, un carro de verdad, porque definitivamente no va a saber usarlo, no va a saber manejarlo. Lo más seguro es que va a ocasionar un accidente y hasta puede hacer que se muera. Entonces, hermanos, necesitamos, igual como en nuestra vida humana, vivimos un proceso donde nacemos pequeños, no nacemos grandes de una vez, nacemos pequeños y vamos creciendo poco a poco. Nuestro cuerpo va madurando, inclusive nuestra mente va madurando, y no solamente en lo físico, sino también internamente maduramos y vamos creciendo. Es exactamente lo que sucede con Dios. Ahora, en nuestro cuerpo sucede esto porque necesitamos preparar nuestro estómago, por ejemplo. No es lo mismo un estómago de una persona grande o un estómago de un bebé. Tiene que ir madurando poco a poco, y es por eso que a los bebés primero se les da leche y después se les da papilla, y ya después se les puede dar arroz,
frijoles y ya eventualmente carne, etcétera, etcétera. Entonces, es lo mismo que sucede con Dios y nosotros. Él ha preparado cosas grandes para nosotros. Es un tiempo de crecimiento y podemos decir que desde que nacemos en este mundo es una preparación. Y como hablaba 15 días atrás, para lo eterno. No es solamente algo físico aquí. Sí, claro que sí, vamos a tener cosas físicas que hay que administrar y cosas que Dios nos va a dar para su reino. Pero es una preparación para lo eterno. Entonces, hermanos, este tiempo nos va a hacer más fuertes, más inteligentes. Necesitamos este tiempo de preparación. No podemos nada más recibir algo así de grande y no saber cómo usarlo. Si fuera así, definitivamente vamos a desperdiciarlo, y Dios no desperdicia nada, y es por eso que nos prepara. Ahora, pareciera como que todo más bien está cayendo y cada vez está peor. ¿Verdad? Si seguimos hablando del COVID, ¿verdad? Y cómo es que los casos siguen creciendo cada día más y bueno, hay dudas acerca de todo esto, pero todo pareciera estar peor, y se ve en las noticias y la economía y todas estas cosas malas a nuestro alrededor. Pareciera como que todo más bien va peor y peor. Pero como dije al principio, hermanos, de esta serie, el diablo no se está dando cuenta de lo que Dios está haciendo. Entonces, pareciera todo y podemos echarle la culpa al diablo, no importa, echémosela a él. Pero aunque todo pareciera estar peor, el diablo no sabe, nuestro enemigo no sabe lo que Dios está haciendo. Y podemos decir, el diablo no sabe ni siquiera lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, es algo interesante porque pareciera que todo está peor, pero Dios sigue haciendo su trabajo. El Señor sigue obrando, el Señor sigue manifestando su poder en medio nuestro, y no sabemos qué es lo que pasa, pero lo que sí sabemos es que nos está preparando para algo grande, para algo específico, para algo poderoso. Así que, hermanos, no se desanimen, no se deje llevar por la tormenta y dejar caer o dejar hundirse, sino que algo Dios está haciendo. Hermanos, cada uno de ustedes ha estado pasando por su propia prueba. Cada uno de ustedes ha estado preguntándose cosas. Cada uno de ustedes ha estado dejando de creer en muchas cosas que antes creía, y cosas que decía, yo creía en esto, pero no es esto verdadero. Cada uno de ustedes ha estado creciendo en el Señor. Cada uno de ustedes, aunque aún no lo noten, están más fuertes porque hemos estado entrenando. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero a veces cuando uno entrena, ¿verdad? Se ve todo flaquillo, ¿verdad? Y casi que sin músculos. Pero después de un buen entrenamiento verdadero, constante, ya uno empieza a notarse un poco más duro el músculo y ya se le ve más formado. Y eso es lo que ha estado sucediendo con nosotros, hermanos. Hemos estado entrenando, entonces estamos un poco más fuertes, aunque quizás aún no lo notemos. Cada uno de ustedes, por más oscuro que se vea el panorama, ha crecido en confianza con Dios, y justamente esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos para ser aptos. Yo puedo ver cómo Dios ha estado complacido con nuestra actitud. Y esto es de gozarse, hermanos, porque cuando yo estaba preparando el mensaje, el Señor, yo podía ver al Señor donde estaba complacido con nuestra actitud, no enojado o decepcionado, sino más bien contento con nuestra actitud, con la actitud que hemos tomado como congregación, como familia e iglesia del Rey, como hijos de Dios. Una actitud de sí, Señor, aquí estamos, dispuestos a lo que tú
quieras darnos y por lo que tú quieras atravesarnos. Así que, hermanos, Dios está complacido con nosotros. Aún no hemos terminado, pero sí hemos avanzado. Y, hermanos, yo doy gloria a Dios por eso, porque algo que aprendimos mi esposa y yo es que las pruebas pasan. Las pruebas pasan. Y cuando uno está en medio de la situación, uno puede decir, ¿cuándo va a terminar esto? Pareciera que esto nunca va a terminar, pero las cosas pasan, las pruebas pasan. Así que, hermanos, para buenas noticias de todos nosotros, hemos avanzado. Aún no terminamos, pero sí hemos avanzado. Dele gracias a Dios porque hoy no estás en el mismo lugar que hace 4 meses. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero, hermanos, advertirnos que debemos de cuidarnos. Debemos de tener cuidado porque usualmente, y yo no sé si pasa con nosotros los ticos o es un mal de la humanidad, pero por haber visto el comportamiento de los ticos, por ejemplo, en el fútbol, yo creo que quizás es algo más de los ticos, pero voy a hablar específicamente de la selección nacional, donde han ganado varios partidos y prácticamente ya están clasificados para ir al mundial. Pero el último partido, que es el quizás más esencial, donde definitivamente tienen que ganar, se confían porque quizás han sido el mejor equipo de la zona, ¿verdad? O del grupo que les tocó, y entonces dice, bueno, somos los mejores, tenemos más puntos que todos, llevamos las de ganar. Y entonces el último partido que sí o sí tienen que ganar, se confían y pierden. Y entonces no clasifican. Y entonces por esta actitud que hay en los jugadores costarricenses de la selección nacional, yo creo que nosotros como costarricenses tenemos esa tendencia a ser confiados en ese sentido, a decir, bueno, y ya quizás en nuestra mente entra que hemos avanzado. Se nos borra ahí la parte que dice, aún no hemos terminado. Pero sí nos queda bien grande la frase de que sí hemos avanzado, y entonces decimos, bueno, ya avanzamos, yo creo que estamos bien. Y nos quedamos ahí. Hermanos, yo quiero decirles, tengamos cuidado con esta actitud. Es cierto, yo les digo, hermanos, hemos avanzado para que estemos fortalecidos, para que estemos animados de que ok, hemos avanzado, pero grábese muy bien esto en su mente, aún no hemos terminado. Yo no sé cuánto más haga falta, pero no hemos terminado aún. Así que no nos confiemos. Cuando yo jugaba en un equipo de fútbol, el entrenador siempre nos hablaba del empate, y entonces él decía que empatar era como besar a la hermana. Entonces nadie quería un empate porque nadie quería besar a su hermana. Y también nos motivaba y nos decía, cuando se terminaba el primer tiempo, nos decía, nos preguntaba, ¿cuál es el marcador? ¿Verdad? ¿Cuál es el marcador? Porque quizás en el primer tiempo ganábamos y bueno, a veces hasta metíamos hasta 6 goles contra 0, pero digamos que el caso en el primer tiempo era un 3-2 o un 3-1 ganando nosotros. Y cuando iba a empezar el segundo tiempo, el entrenador nos decía, ¿cuál es el marcador? Y entonces todos gritábamos 0-0, porque eso nos daba entonces la motivación a que íbamos 0-0.
y que entonces teníamos que ganar, como el principio del partido, 0-0. Y entonces no íbamos con la mentalidad de que de por sí vamos ganando, nada más ahí nos cuidamos medio y nos confiamos. El entrenador definitivamente nos lavó el cerebro de cierta forma, y por eso nos preguntaba antes de entrar al campo de juego, ¿cuál es el marcador? Y todos decíamos 0-0, y entonces entrábamos al campo de juego pensando que íbamos 0-0 y que no podíamos quedarnos 0-0 porque era un empate, y además entonces teníamos que ganar. Así que, hermanos, podemos decir que en este momento, aunque hemos avanzado, el marcador sigue siendo 0-0 y necesitamos meter goles, necesitamos ganar, necesitamos seguir avanzando. Así que, hermanos, una vez más, no nos desanimemos, no nos confiemos, no es suficiente aún, no es suficiente. Hoy debemos tomar fuerzas y seguir adelante porque aún falta. Pero, hermanos, para tomar fuerzas el Señor me daba el famoso versículo de Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que, hermanos, reciba esa promesa del Señor para usted hoy, donde no nos vamos a cansar, donde vamos a tener fuerzas y vamos a seguir adelante. Muy bien, es momento de empezar el entrenamiento. Al principio de esta serie estuve hablando de 3 etapas en las que el Señor nos está metiendo en el proceso, y era la parte de la recuperación, la parte de la preparación y la parte de la entrega. Y bueno, yo espero que ya ninguno esté en la parte de la recuperación, aunque yo creo que podemos volver pero ponernos al día, pero sí estamos en la etapa de la preparación. Y bueno, también estuve hablando que el Señor, primero moldea nuestro carácter. Y entonces estuve hablando de que cuando una persona va al ejército, lo primero que hacen es moldearle el carácter, es despedazarle el carácter con el que viene, el carácter de civil, y formarlo con un carácter de soldado. Y entonces, yo creo que estamos en un punto donde ya nuestro carácter está listo. Después de haber sido formado el carácter, un carácter de soldado, entonces nos entrenan a saber cómo usar las armas, quizás nos hablan de estrategia militar y todas estas cosas. Así que, hermanos, entonces vamos a prepararnos, y este es el momento de empezar el entrenamiento. Lo primero que debemos aprender, o en lo que debemos de entrenarnos, es en la oración. La oración. Yo sé que una de las semanas de los devocionales estuvimos hablando de la oración, pero es necesario seguir mencionándolo porque es un entrenamiento. Y hasta que no sea algo grande en nosotros y algo ya formado en nosotros, no podemos dejar de hablarlo. Así que la oración, hermanos, es nuestro más grande recurso para obtener todo lo que necesitamos. Voy a repetirlo una vez más: la oración es nuestro más grande recurso para obtener todo lo que necesitamos. Ahora, no solo para la prueba, sino también para el momento del combate, definitivamente. Entonces, ahora, si estuviéramos hablando de una guerra física, ¿verdad? Una guerra entre 2 países o las guerras mundiales que han habido, podemos comparar la oración con el dinero. Y lo digo de esta forma porque sabemos que la nación o el país que tenga más dinero para crear o comprar las mejores armas tiene más posibilidades de ganar la guerra. Entonces, por eso es que
en este momento, para que valga el ejemplo, es que yo quiero que comparemos la oración con el dinero. No se compara, yo sé que no, pero en este sentido sí, porque es el recurso más grande que tenemos para la guerra, el recurso que tenemos más grande para obtener todo lo que necesitamos. Y en este mundo, poniendo de ejemplo, el recurso más grande para obtener cualquier cosa que uno necesite o quiera es el dinero. Así que entonces la oración es ese recurso que tenemos para adquirir cualquier cosa y necesitamos entrenarnos en ella. Primero debemos saber que una pequeña oración no es suficiente. Una pequeña oración no es suficiente. Y yo creo, hermanos, y por eso es que tenemos que entrenar en la oración, porque hasta donde hemos estado en este momento, quizás nuestra oración no ha sido una oración óptima, una oración donde definitivamente va a ser algo grande. Y otra vez, no hay ningún problema en el nivel de oración que usted se encuentre, porque por eso es que estamos entrenando. Piense que usted le dan por primera vez una pistola y le dicen, bueno, dele al blanco. Y quizás usted esté a unos 2 o 3 metros del blanco. Y lo más seguro, si es la primera vez, o inclusive quizás hasta la tercera vez que usted agarra un arma, va a costar mucho darle en el blanco, porque hay que entrenarse. Entonces, no se preocupe en el lugar donde usted se encuentre en la oración. Estamos entrenando. Después de un tiempo ya vamos a poder darle al blanco. Entonces, una pequeña oración no es suficiente. Y es algo que tenemos que tener muy claro. Una pequeña oración no es suficiente. Si de verdad creemos que Dios nos está preparando para algo grande, entonces debemos orar mucho. Si en verdad creemos que Dios nos está preparando para algo grande, debemos orar mucho. Por doquier, mucha oración. Otro punto importante para recordar es que somos los responsables para que el reino de Dios venga a la tierra. Y una vez más recordemos, hermanos, que la única forma de que el reino de Dios venga a la tierra es a través de la oración. Entonces, si usted y yo somos los responsables de que el reino de Dios venga a la tierra, necesitamos mucha oración. Una vez más, una pequeña oración no va a hacer que venga mucho. Necesitamos orar. Debemos ser profesionales en la oración. Y esto es algo importante, hermanos. Yo quiero que nos quitemos el miedo a la oración, que nos quitemos la pereza de orar. Es cierto que la oración es de mucha responsabilidad, pero no debemos de tener miedo a la oración. No debemos de simplemente decir, es que yo, no sé, me da miedo entrar a ese ámbito espiritual, o me da miedo ver cosas que no quiero ver. Hermanos, tenemos que quitarnos todos esos pensamientos de nuestra mente, porque pensemos que estamos realmente siendo entrenados para una guerra. Y que realmente no hay por dónde. No podemos nada más decir, yo no quiero ser entrenado, no quiero aprender a usar un arma porque luego mato a alguien, o no quiero ir a la guerra porque no quiero ver todas esas cosas que suceden en la guerra. Bueno, es de comprender, claro que sí, pero hermanos, las pruebas, las situaciones que hemos estado pasando ya nos han estado preparando para estar fuertes, ya nos han estado preparando para ver cualquier cosa. Hermanos, ya no tenemos un carácter de civil, ahora estamos entrenados para tener y tenemos un carácter de soldado. Ya no más somos civiles, sino que somos soldados del ejército de Dios. Así que, hermanos, quítele el miedo a la oración,
quítese el miedo a entrar a ese ámbito espiritual, porque si queremos hablar de cosas que emocionantes, cosas de adrenalina, hermanos, es el mundo espiritual y usted necesita habitar en ese mundo espiritual, pero es a través de la oración que lo tenemos que lograr. Así que, hermanos, una vez más, una pequeña oración no va a hacer nada. Tenemos que crecer en oración. Tenemos que entrenarnos en oración y ser profesionales en la oración. Ahora, otra vez estamos entrenando, porque quizás usted diga, bueno, pastor, pero yo solo me sé el Padre Nuestro. Bueno, está bien. Siga orando el Padre Nuestro, pero para eso es que estamos entrenando. La batalla, hermanos, que se vive a nivel espiritual, la batalla que está allá en el mundo espiritual, es violenta. Es violenta, es salvaje, y una pequeña oración no va a cruzar las líneas de fuego. Ahora recordemos, si estamos pensando, o si pensáramos en una guerra física, un arma calibre 38 no va a hacer mucho. Si los demás están usando tanques y bazucas y bombas que tiran desde los aviones, quizás esa arma pequeña le sirva a usted para defenderse cuando alguien venga a atacarlo uno a uno. Y está bien, porque quizás hasta ahí hemos estado entrenados. Quizás hasta ahí es donde usamos la oración. Pero, hermanos, la oración nos habilita de tal forma y nos habilita tales herramientas que podemos usarlas. Y nuestra guerra, nuestra batalla no está ahorita en una posición desde uno a uno, sino que estamos enfrentándonos a cosas más grandes, cosas muy grandes. Y una pequeña oración no es suficiente. Así que necesitamos ser agresivos, necesitamos entrenarnos en la oración. Recuerda, hermanos, que la oración es el recurso que nos habilita a más cosas. Entonces, si necesitamos que la oración llegue con seguridad hasta donde se va a dar la transacción, recuerden que quiero devolverme un poquito nada más. Recuerden que estuve hablando de que la oración es como el dinero en una guerra física. Entonces, si la oración nos va a dar todos aquellos recursos, necesitamos que la oración llegue a la fuente o a aquel lugar de una forma segura donde se va a dar la transacción. Entonces, pensemos igual otra vez en el dinero. Si usted está en una guerra y usted tiene que enviar dinero para comprar armas, usted necesita que ese dinero llegue hasta allá con seguridad. Entonces, entre más fuerte sea nuestra oración, va a llegar con seguridad hasta donde se va a hacer la transacción. Entonces, hermanos, la oración tiene que ser fuerte. La oración debe ser fuerte. La oración debe ser constante. La oración también debe ser ferviente. Hermanos, la oración debe ser genuina. Y más importante que todas estas otras características, debe de ser con fe. Debe traer fe. Estas características son indispensables en la oración. Si cuando usted ora, su oración no tiene alguna de estas características, entonces debe de mejorar. Y hablo de estas características porque recuerden, hermanos, que estamos entrenando. Si hay que agarrar el arma con cierta posición en el cuerpo y usted no lo hace, definitivamente lo va a golpear, definitivamente lo va a tirar para atrás. Entonces, estas características son ese entrenamiento de la oración que tenemos que ver si la tenemos o no, para entonces implementarla. Quiero repetirla una vez más la lista. Debe ser fuerte, debe ser constante, debe ser ferviente, debe ser genuina y debe traer fe.
Entonces es importante que usted mida su oración con estas características para saber qué tan poderosa puede llegar a ser su oración. Ahora, una vez más, recuerden, hermanos, estamos aprendiendo. No se sienta mal, todos estamos aprendiendo juntos. Entonces, no podemos ser débiles. No podemos ser débiles. La oración debe salir de nosotros con fuerza y poder. La oración debe salir de nosotros con fuerza y poder. Porque una vez más, recuerden, hermanos, que la guerra que se vive en el espíritu, la batalla que se está desarrollando en el espíritu, es violenta, es salvaje, y debemos de expulsar esa oración con fuerza y con poder. Mateo 11:12 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así tenemos que ser nosotros en la oración, así tenemos que ser nosotros en esta gran batalla que nos encontramos. Así tenemos que ser cuando estamos orando. Tenemos que ser violentos, tenemos que ser esos violentos que arrebatan. Hermanos, no podemos ir a la guerra vestidos con un tutú y con zapatillas de ballet. No podemos ir a la guerra y enfrentarnos al enemigo y decirles que vieras que por favor no queremos la guerra, vieras cómo nos asustan todas estas cosas. Mejor nada más nos damos la manita y entonces todo vuelve a estar bien y tranquilo. No, hermanos, el enemigo no le importa, no tiene delicadeza de nada. El enemigo simplemente quiere destruirnos, quiere destruir su vida, quiere destruir todo lo que está alrededor suyo, todo lo que Dios le ha dado, y no podemos simplemente llegar con manitas suaves al enemigo y decirle cositas bonitas. Hermanos, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos pueden arrebatarlo. Solo los violentos realmente fuertes en oración, fuertes entendiendo lo que está sucediendo, pueden agarrar lo que está allá en los cielos a través de la oración, donde se hace la transacción, traer todos aquellos recursos que se necesitan para la batalla que se está librando, hermanos, aquí en medio nuestro. No podemos ser simplemente cobardes. Hermanos, hemos estado pasando por un entrenamiento, por una preparación para dejar la cobardía de lado, para dejar todos esos pensamientos de lado y realmente ser un soldado valiente. No podemos nada más quedarnos ahí. Tenemos que ser violentos para el reino de Dios. Ahora, ¿cuántos creen que la prueba que hemos estado pasando, hemos estado creciendo en oración? ¿Hemos crecido en oración? Claro que sí, porque algo ha pasado en tu vida. Algo ha pasado en tu vida que te ha puesto a orar más. Entonces, hermanos, definitivamente esta prueba nos está entrenando para ser más fuertes, para ser entendidos de la oración que tenemos que empezar a implementar en nuestra vida. Lo más importante con la oración es que la hagamos algo grande e importante en nuestra vida. Debe ser una de nuestras pasiones, sino nuestra pasión. Debe ser algo que lo intercambiamos por otras cosas que quizás nos parecieran importantes. La oración, hermanos, debe ser lo número uno en nuestra vida. Debemos dejar cosas que nos distraen de la oración. Debemos de dejar de ver televisión y oremos más. Dejemos el celular de lado y oremos más. La oración, hermanos, debe ser lo número uno en nuestra vida. Debemos dejar cosas que nos distraigan de la oración. Por ejemplo, hermanos, dejemos de ver televisión
y oremos más. Dejemos el celular de lado y oremos más. Aprovechemos los tiempos en el bus, los tiempos en el carro o en el baño para orar. Además de todo esto, debemos de sacar un buen tiempo para orar, un buen tiempo para guerrear, un buen tiempo para hacer que esa oración llegue hasta aquel otro lado, que atraviese donde está aquella guerra, que llegue hasta aquel lugar donde se da la transacción. La oración debe de convertirse en nuestra adicción. Ora tú solo. Ora con tu cónyuge, ora con tu familia, ora con tus compañeros de trabajo, ora con tus vecinos. Debemos empezar, hermanos, un movimiento de oración, una revolución de oración. Hermanos, esto me emociona porque ahí van a empezar a suceder grandes cosas cuando empecemos a usar la oración de una forma intencional, de una forma inteligente, entendiendo lo que va a empezar a suceder. Me emociona, hermanos, porque grandes cosas vamos a empezar a ver a nuestro alrededor, porque este movimiento de oración que vamos a comenzar, hermanos, va a completamente revolucionar el mundo, completamente va a volver el mundo al revés, al que conocemos, y el reino de Dios se va a empezar a establecer en medio nuestro. Pero necesitamos entrenarnos en la fe. Necesitamos entender qué es lo que quiere decir la fe. La oración. Necesitamos entrenarnos en la oración con fe, hermanos, sabiendo que lo que estamos haciendo definitivamente está pasando. Grandes cosas van a suceder, hermanos, cuando de verdad empecemos a usar el arma de la oración. Y eso, hermanos, va a ser grande, va a ser inmenso en medio nuestro, y no puedo esperar para ver lo que va a suceder. La otra semana vamos a ver más aspectos de la oración, así que el entrenamiento sigue. La primera parte del entrenamiento es la oración, y luego vamos a ver más aspectos. Muy bien, vamos a orar. Señor, esta mañana estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque tú nos has dado esta gran herramienta y gran arma que es la oración. Yo oro, Señor, para que esta semana podamos estar ejercitando la oración, Señor. Podamos sacar tiempo para orar más del que hacemos usualmente. Ayúdanos a aprovechar esos tiempos, Señor. Si hay tiempos de simplemente estar ahí, Señor, para orar, para guerrear, Señor. Estamos en un entrenamiento. Tú nos has puesto, Señor, a crecer, a moldearnos, Señor. Y aquí estamos. Gracias porque estás satisfecho, estás contento con nuestra actitud. Pero no queremos defraudarte. Queremos, Señor, realmente ser esos soldados valientes que saben, Señor, usar las armas que has puesto en nuestras manos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, levante sus manos para bendecirle esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con poder espiritual. Te bendigo con la capacidad de entender que Dios te ha dado poder para vencer a los gobernantes de las tinieblas en este mundo, para confrontar espíritus inmundos y para vencer toda clase de maldad. Recibirás este poder por medio del Espíritu Santo como un regalo de parte de Dios. Es el mismo poder que te capacita para dar testimonio de tu fe en Cristo Jesús a tu familia, amigos y otras personas en cualquier parte que te encuentres. Qué gran bendición te ha llegado al recibir de este poder. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.